Hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 5001, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy con un gran amigo. Aureliano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Hermes, gracias por esta invitación aquí a tu fabuloso podcast. Gracias hermano por venir. Y mira, hay una nota curiosa que quiero compartir contigo. Y es que una vez yo estaba en un festival y escuché una banda de rock surf. Ajá. Y yo soy guitarrista. Y en ese momento escuché el tipo de sonido que emitía la guitarra y era un sonido que no era de distorsión como tal, sino venía de tratar de hacer que el amplificador hiciera como un cortocircuito, porque en los años 60 no sonaba muy bien o sea, los amplificadores no estaban tan avanzados como hoy, y si tú le ponías como toda la ganancia, eso distorsionaba, y es increíble cómo uno de los sonidos más cool de la música vino del origen de un cortocircuito, como de un error de diseño. Sí, al principio había muchos errores de diseño en los amplificadores porque no, como tal, ni siquiera existían marcas, ¿no? Entonces, cuando Leo Fender empieza a hacer estos experimentos es porque él al quedarse sin trabajo empezó a reparar amplificadores. Ok, Y tomando, digamos, las notas de los músicos de, no, que este se me quema mucho, no me aguanta o no suena bien, él iba experimentando a gusto del músico hasta dar con la porque era como una circuitería. especie de prueba de error. Ajá, Prueba de error hasta llegar a lo hasta que te antes de que gustaba. fuera una marca, ¿no? De que existiera el Fender como tal. Fender. Y Fender no era músico, pero le gustaba la electrónica y entonces él experimentaba. Ok, ok. Bueno, entonces es que, bueno, esto lo acerco con el mundo de la vida creativa y todo Ujú. esto, porque a veces de un error nacen vainas increíbles. Hay cosas que, el error de origen a que tuvieras una perspectiva diferente y creas algo totalmente distinto. Sí, claro, por lo menos el reverb, estas unidades de resorte que son el sonido característico del surf, eh, en realidad se diseñó para enriquecer de cierta manera la voz, las voces al cantar, ¿sí? Ok. O Aunque en el surf no se canta, pero como también habían cantantes que no eran tan agraciados, por decirlo de algún modo, fue como un experimento. sea, esto fue previo al autotune. Sí, entonces el padre de la música surf, el rey de la guitarra surf, que es Dick Dale, se le ocurrió conectar esta unidad que se le hicieron en específico a él, a la guitarra. Entonces fue como un mundo nuevo, ¿no? Porque la guitarra satura muchísimo, pero tiene mucho eco. Ok, ok. Entonces eso generó un revuelo juvenil en el momento y todos los músicos o bandas que en ese momento estamos hablando de como de chamos de liceo, ¿no? Porque todas estas bandas emblemáticas que hoy en día vemos eran chamos de 17 años, 20 años en ese momento. Sí, sí, jóvenes, pues Sí, jóvenes, jóvenes. entonces, claro, empezaron ahí a guitarrear y era algo moderno. Sí, pero bueno, hablando hay un riff muy emblemático de este tipo de música, Ujú. del rock surf, eh, que era de los años 60, pero empezó a sonar otra vez después de los 2000. Muchísimo. No sé, ¿lo puedes tararear tú? Sí, Misirlú de Ese mismo, exacto. tan, tararán, tan, 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 tan. Sí, claro, eso es un canto, Tan, un ta, modo tan, griego. tan, 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 Eh, tan, tanananan, tin, tin, Fue el tin, primer tin, hit de tin, música tin, surf en el tin. 62, Ok, pero en el 94 tuvimos un revival con Pulp Fiction. exacto, sí, es verdad. Gracias al cine, gracias, Esto formaba parte del soundtrack de claro, Pulp Fiction. gracias al cine de Tarantino, es que es muy ligado al cine todo, ¿no? Sí, bueno, esto lo traigo a colación porque sí está surgiendo una movida interesante de empezar a apreciar lo antiguo, pero no porque sea viejo, sino por lo analógico o por lo que tiende a ser como anti-tech, como anti-tecnología, como anti-inteligencia artificial, como anti, que no sé si esto lo está haciendo una computadora o lo está haciendo un ser humano o cómo fue. Y hay una movida interesante y bueno, Aureliano tiene su propia banda de rock surf y quiero saber de ti exactamente, ya que has girado por otros países, por otras ciudades, cómo reciben este rock que estuvo olvidadísimo por muchísimos años, que surgió en los años 60 y después no volvió a sonar más. ¿Cómo ha sido la receptividad? ¿Cómo va la movida hoy de eso? Empatando como las dos preguntas, ¿no? Con el contexto de la tecnología, la receptividad ha sido buenísima porque
coincide con que en este momento las generaciones están redescubriendo cosas antiguas, ¿no? Los formatos viejos, el cassette, efectos de sonido viejos, los Claro. VHS, todo este tipo de cosas. Y esta música siempre se ha manejado, es un folclore y se maneja ortodoxamente de una manera, ¿no? Se acerca mucho al jazz y al blues y tiene sus tradiciones. Entonces, siempre creo que es como cautivador ese sonido de libertad o esa adrenalina que genera esta música, que es como estar montado en la tabla de surf o tal cual como hacer skate. Sí, tal Tiene esa cual. nota que es inimitable, ¿no? O sea, no sientes la misma adrenalina jugando como un play. Es No, como, es como el feeling que te transmite, ¿no? ajá, Sí, porque, bueno, también me parece, bueno, alguna, una analogía que yo hago del surf, del surf como deporte, con la vida, es que a veces todos salimos es con una tabla a la vida y hay que surfear lo que se venga en la vida. O sea, no es que, o sea, tú tienes que empezar a ver cómo te adaptas, porque tú no sabes qué olas te va a lanzar el mar. estoy Tienes que, completamente y de es, acuerdo y si van a tirar la toalla, que sea en la playa. coño, está buena esa, está buena esa. Porque sí, o sea, me parece una analogía interesante eso con la dinámica de la vida, pero también el hecho de que haya un tipo de música que pueda reflejar ese sentimiento o ese feeling de estar parado sobre una tabla y luego reproducirlo todas las veces que tú quieras porque te traslada a ese momento. Eso me parece súper cool. Es como mágico, es hipnótico, es todo un movimiento cultural, ¿no? En su momento se vivió como una especie de contracultura y llegó al cine, a las series de televisión, a Batman y todas estas cosas de los 60. En Latinoamérica lo tuvimos presente con las películas del Santo, de la lucha Claro, sí, libre. sí, es Ha sido verdad. bien interesante, es bien bonito y creo que la gente conecta porque es orgánico. Yo creo que va a haber una especie de revelación hacia la tecnología porque las IA están como eh, haciendo que todo el arte se simplifique y que todo sea inmediato y finalmente somos humanos, nuestro oído es analógico y el arte es expresarnos. Yo quisiera que la inteligencia artificial hiciera mi trabajo de oficina, no mi trabajo creativo. Ok, entiendo, Es sí, algo sí, así. sí, sí, no, y también lo comparto, ¿sabes? Porque sí, no, o sea, no podemos negar que la inteligencia artificial te adelanta muchísimos procesos, sobre todo esas cosas repetitivas, esas cosas administrativas o Claro. cosas operativas que sean recurrentes, te las facilita. Pero ya de ahí a que te haga tu parte creativa, Claro, porque entonces, sí, no estoy muy de acuerdo. ¿en dónde empieza y termina el arte, no? Sí, Eh, bueno, ahí hay un debate genial porque hay gente que dice, ok, yo en algún momento tenía un lienzo al frente y unas pinturas, pero con mi dedo no podía pintar. Mi herramienta fue un pincel para poder pintar. Hay gente que dice, yo ahorita en este momento tengo un montón de ideas en la cabeza, no las puedo plasmar, no las puedo exteriorizar y la inteligencia es como mi herramienta, la inteligencia artificial es mi herramienta para poder como tangibilizar eso que tengo en mi mente. Entonces empiezan a ver que un pincel y una inteligencia artificial para pintar pudiesen llegar a ser como, ojo, otra herramienta, es otro sí, estilo. es que es una herramienta más. En el arte, pues algo que me quedó de Marcel Duchamp, el papá del dadaísmo, este movimiento que era como arte sin sentido, es el concepto, ¿no? El arte tiene un concepto cuando Ok. te expresa algo, entonces no importa cuáles sean tus herramientas, sino lo que estás expresando, si está llegando a las personas. No sé si te acuerdas, él fue muy famoso porque en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno, puso un orinal al revés y lo firmó. Sí, 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 claro, por Entonces, en supuesto. ese momento, todo el mundo esperaba un óleo o De esperaba. hecho, hay otra obra, no sé si es de él mismo, que son dos relojes a la misma hora y el arte conceptual en ese momento, el mensaje era, el tiempo se detuvo cuando dos personas se separaron a esa misma hora y quedaron esos relojes ahí y no volvieron o sea, la historia terminó ahí. Eso Entonces, es arte, y indiscutiblemente. estaban ahí puestos. Y sí, sí, es emblemático, bueno, el arte conceptual, que también empezó a agarrar fuerza a partir de los años 60. Sí, entonces, la inteligencia artificial la podríamos utilizar, creo, como una herramienta, pero no Ujú. como el único medio, porque, por ejemplo, cuando tú le preguntas, digamos, en el caso de una banda, ¿no? Que si tú le preguntas a la inteligencia artificial cuál sería tu mejor nombre para cómo te vas a llamar, le pides que te haga el logo,
le pides incluso que te componga la música, ¿dónde está la parte humana, no? Y creo que eso se siente, porque cuando las cosas están hechas de esa manera y se presentan a la gente, así esté perfecto, no transmite la misma energía. Es algo como, quizás sea místico, ¿no? Pero yo creo que es la conexión humana, es irreemplazable. Sí, aunque, a ver, eso lo podemos decir nosotros, porque nuestra generación puede hacer la comparación entre lo que había antes de la inteligencia artificial y lo que hay después de la inteligencia artificial. Pero imagínate a alguien que no ha tenido contacto con todo lo anterior, sino es como nativo AI. Pues, ni siquiera nativo digital, sino nativo AI, y lo único que ha visto es inteligencia artificial, creerá que es así, y es Y, así, y se familiarizará con eso, y- familiarizará con eso. pero no piensas que a lo mejor por eso es que la generación nueva estaba viendo hacia atrás. Porque Ok, quizás no sí, lo tienes un saben, punto. quizás no lo saben, pero lo sienten. Eh, Exacto, pueden empezar a decir, hay algo que no, como humano, Hay algo que no está detecto que bien. hay algo que no me cuadra o algo así, o algo que no Es- me hace sentir cómodo. Esto es extremadamente actual y moderno para saber cómo se va a desarrollar en el futuro, pero creo que también muy temprano estamos viendo los primeros rechazos que quizás no son conscientes, simplemente al ver que los jóvenes están buscando hacia atrás películas, música, arte, literatura, todas estas cosas, y es una fuente de inspiración, incluso estética. Yo veo muchos chamos vestidos como en los 80, Ok, en esas cierto. ondas, chamos muy jóvenes. Entonces yo creo que sí hay una respuesta natural humana a las cosas orgánicas, ¿no? Sí, bueno, o será porque, a ver, si lo llevamos a la analogía de las olas Ujú. del rock surf que estamos hablando, ¿no crees que tal vez sea como una ola? En este momento, bueno, eres mainstream, bajas, es- luego vuelves a subir, o sea, siempre vas a estar ahí, pero hay un momento para que tu arte o tu creatividad esté en la cúspide en ese momento. Entonces, Sí, muchas cosas a veces coinciden, ¿no? Y también como que el momento te agarre trabajando, pero sí, ciertamente el mar tiene muchas analogías, digamos, muy bonitas sobre la vida. Entonces también un rollo hasta incluso medio melancólico, ¿no? De estar frente al agua o a eso que se ve como interminable, ¿no? sí, el Y horizonte el horizonte. no, y lo efímero que es las olas del mar también. Claro, llevan y traen, y y no Sí, puedes decir si llevan o traen, si lo que llegó lo trajeron o se lo llevaron. Todo eso es bastante para filosofar y es muy interesante. sí, sí, totalmente. Y generacionalmente creo que siempre cada tanto existen estas cosas que les dicen revival, cada tanto algo desaparece y vuelve a aparecer, como cíclicamente. Pasa muchísimo, incluso como con las modas, Bueno, sí, lo que más lo podemos ver es la ropa, pues. O sí, sea, aunque yo pienso que nunca salen de los 80, pasen como 70, 80, 60, vuelven a los 80, algo así, ¿no? Eh, con aires, bueno, ahorita por lo menos los pantalones, ajá. los jeans, eh, deben tener su bota ancha. Ya no puede ser tan tubito, tan finito. Bueno, hasta ahora yo estoy Y viendo que los 90 se están tomando en cuenta de verdad como una década, ¿no? Como que los 90, yo pienso que cuando cambiamos de los 90 a los 2000, ok, se congeló un poco nuestra visión por la forma de contar el tiempo, porque muy poco se habla de los 2010 o los 2020 ujú. y se toma como si fuera 2000 y han pasado ya casi 3 décadas de 2000. Sí, es absurdo eso. Es como la diferencia que hay de ahorita en el 2026 al año 2000 es la misma que había del año 2000 al año 1974. Ajá. 26 años para atrás del 2000 y 26 años para arriba, Claro, porque por ejemplo, pero se ve muy lejos, o sea, la diferencia del mundo del 2000 al 1976 o del 2000 al 2026 es absurda. y psicológicamente al quedarnos en el 2000, porque fue así, o sea, no sé si yo soy el que lo siente así o yo soy el que se quedó en el 2000, pero yo siento como que se dejó como de contar las décadas, entonces nos parece que hace nada estaba en TV y todas estas cosas, o esa cultura juvenil, y ahorita ya no está, pero sigue siendo lo mismo, o sea, para mí como que se congeló un poco.
Antes quizás la expectativa de que pasabas de los 70 a los 80, de los 80 a los 90, te hacía psicológicamente marcar algo que tenía que ser diferente. No, claro, todo era como una impronta ahí que se generaba. Es que el internet sí hizo que empezáramos a vivir la vida de manera diferente. Por lo Sí, menos antes total. habían dos, tres canales donde todo sucedía ahí. Sean como unos embudos. Sí, o sea, era los canales generales, pues, o sea, prácticamente. Un país tenía dos, tres canales y ya. En este momento el internet hizo que cada persona, cada ser humano, si lo decide, puede convertirse en un canal que comunica. Eso es O extremadamente sea, interesante y es, porque decides qué de verdad, qué contenido de verdad quieres pero es absorber. la fragmentación total de la comunicación. Y creo que esto va a ser, o sea, no hemos llegado al final de la fragmentación. No, Creo que vamos por la mitad del camino. Va a llegar, pero más lejos, e incluso va a ser hasta de micronichos. Las comunicaciones van a ser de micronichos. yo creo que ya más o menos está encaminado hacia esos micronichos y también lo bueno es que son globalizados, ¿no? Fíjate que todo lo que vivimos socialmente, que nosotros, si tú algo no lo conoces, no lo extrañas. Um, Sí, claro, si, cierto. si tú nunca tienes luz, para ti es normal, pero si tú te das cuenta que en otros lugares siempre hay, entonces tú dices, para allá va, aquí hay algo que no está bien en lo que yo, porque te empiezas a comparar con otros lugares. Ves cómo son las calles en otros sitios, cómo se viste la gente en otros sitios, qué música se escucha en otros lugares. Gracias a la globalización, nosotros mismos por intuición y curiosidad hemos podido conectar con lo que creemos que nos llega, ¿no? O con lo que nos identificamos, porque eso es algo como que está muy en las personas, ¿no? Uno nunca tiene del todo algo definido que era lo que pasaba antes, que solamente teníamos lo que nos daba la televisión o la radio. Sí, sí, estamos cegados de cierta manera, pues. O sea, estamos sometidos a lo que ellos nos quisieran decir. Exacto, entonces muchas cosas que, con las que nosotros crecimos, que son geniales, pues era lo que querían que viéramos, lo que querían que escucháramos. Entonces es como que ahorita eso se rompió un poco y me parece genial también. Eso es algo de la modernidad que me encanta. Coño, sí, genial. Y lo mismo con la música. Yo creo que eso es lo que permite que sonidos como la banda tuya puedan regresar otra vez en el 2026, cuando sus orígenes se remontan a 1960. Entonces, eso me parece de verdad absurdamente genial. Sí, y bueno, en ese caso en particular, este rollo del revival de esta música en Venezuela eh, coincide con muchas cosas porque fue como en el momento de mayor modernidad, de sueños de futuro, también se vendió el eterno verano, ¿no? La gente con sus tablas de surf, sus carros deportivos, ir a la playa, era algo muy moderno. ¿No? Ir a trasladarse mentalmente a esa vibra. Y nosotros tuvimos, digamos, esa punta de lanza justamente en los mismos años que esto estaba pasando a tiempo real en Estados Unidos, a diferencia de otros lugares de Latinoamérica. Entonces eso como que yo creo que quedó en nuestro ADN. Entonces que ahorita, por más que se haya olvidado por años, hay tanta música que se hizo en Venezuela, los Mentas, La Leche, Claro. hay muchas bandas que tienen de eso, ¿no? Cuando uno lo escucha, los Impala, uno escucha todo, está relacionado. Entonces, que ahorita haya un renacer de eso, me parece, a mi parte, me parece hermosísimo que podamos apreciar eso y que la gente nueva No, también genial, lo... genial, de verdad. Y hay algo también que quiero destacar, es que, ok, nosotros estamos en San Cristóbal, una ciudad que está A kilómetros, ¿verdad? que no tenemos playa porque estamos o donde nace o donde termina la cordillera de los Andes. No, estamos rodeados de montañas por todos lados. Y que acá en el Táchira haya una banda de rock surf, como es tu banda, que son Los Siniestros, Ujú. y que hayas salido a representar a Venezuela en otros países, que fuiste a festivales, que te han recibido tan bien como te han recibido, de verdad es admirable. Y curioso también, o sea, ¿por qué alguien de los Andes, de la montaña, se fija en la música que refleja el mar? Bueno, quizás por lo mismo que mencionaba de que está en el ADN del mainstream venezolano, del rock and roll venezolano, el pop venezolano, quizás todos tenemos un poquito de eso, ¿no? Al haber escuchado por radio tanta música. Y no es extraño, quizás históricamente, porque bandas como The Ventures, que eran de Seattle, hicieron música surf en los 60 y fueron grandes referentes.
Y bueno, nosotros aquí absorbimos eso quizás de una forma transculturizada, pero nos llegó y nos marcó. Y fue un proceso personal pues muy particular, porque Sí, nosotros bueno. veníamos haciendo Psychobilly unos Ok, años atrás, ¿no? ok, ok. No, sí, eso también te va como en línea. Ujú. Ok, y cuéntame de la presentación en Brasil, porque eso sí me pareció estupendo. Sí, Brasil fue increíble. Nos extendieron una invitación al festival más grande de Latinoamérica de Psychobilly, que comparte géneros afines como el rockabilly y el surf. Eh, Esta invitación nos llega porque anteriormente teníamos una banda que se llamaba Revolver Suicida, que fue la primera banda de Psychobilly de Venezuela. Entonces quedó como ese precedente. Al tener esta invitación, esa invitación se convirtió en un tour de 13 fechas por Brasil. 13 fechas por Brasil de rock surf de una banda de los Andes venezolanos. Sí, de los Genial. Andes venezolanos. Por supuesto, muchísimos lugares de donde llegamos nos conocieron en ese momento, ¿no? No como que tampoco es que es una cosa de fama, pero como es un nicho donde son amantes de la música surf y del rock and roll, para ellos era muy exótico una banda venezolana. Ellos ni siquiera tenían realmente idea si esto es montaña o es playa o es Y ciudad o de, qué es. y de paso, sí, sí, de los Andes, de la zona montañosa. No, de verdad te felicito por eso, me parece genial. De verdad, qué cool. Ojalá que se le siga dando más vitrina a todo lo que pasa acá en San Cristóbal, en Latinoamérica, sobre todo con esta movida. Y para ir cerrando, también quiero destacar la estética. La estética que maneja el rock surf, porque sí es como medio vintage, pero también es playero. No sé cómo la defines tú, porque a mí me parece muy cool y me gusta, pero ¿cómo la defines tú? La estética de tu movida. Bueno, yo creo que hoy en día aglomera un par de cosas que se han arrastrado porque es una escena también que la adoptó el punk rock, ¿no? Y los patineteros y todo esto, porque todo viene de la misma, digamos, de la misma semilla, ¿no? Entonces, este rollo de las guayaberas, de las Sí, claro. hawaianas, los Lo que veníamos lentes, diciendo, antes estaba todo concentrado, ahora se empezó a fragmentar hasta que... el surf de los 60 es bien diferente al surf actual. No se hablaba de pelos largos, eso era mal visto un poco en la época. Entonces siempre el clean cut, todo el mundo andaba bien afeitado, peinado para atrás, engomado. El rollo de las motos, los carros antiguos, todo tiene que ver. Entonces el tatuaje, todo eso vino ahí como mezclado. Y pues en esta modernidad, pues ya es Como un collage. como un collage, pensaría yo, pero que Sí. mantiene su esencia. Bueno, sí, pero sí, sí me gusta mucho la estética. Los flyers de ustedes son de verdad espectaculares, tienen mucho arte, me gustan. E incluso ustedes se presentaron en un Mercado 5001, uno de los Sí. festivales que yo organizo acá. Y, o sea, su música cuadró demasiado con toda la temática porque era para un mercado de Halloween. Sí, Y y que cuadró todo perfecto, la estética, el sonido, todo cuadró genial. es que el surf tiene esa magia de que puede pegar en cualquier cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, Halloween, al haber tocado de la dimensión desconocida, los Monsters y todas estas canciones, así que también son surf, fue genial. Pero, por ejemplo, tú lo trasladas a un evento de repente en la feria y tocas Spaghetti Western y también También pega, pues. pega y Sí, vas a sí. hacer una fiesta hawaiana y toca igualito de Ventures o cosas de estas. Es que es muy extenso, puedes hacer, tiene mucha tela para cortar y es bien divertido, uno nunca se cansa. No, genial. Bueno, Aureliano, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Excelente conversación. No sé, invita a la gente donde tú quieras, mándalo para donde tú quieras, que conozcan a los siniestros, todo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta conversación, de verdad me hacía mucha ilusión venir aquí a Genial, conversar qué cool. contigo. Y bueno, sí, quiero invitarlos a que estén pendientes de esto que se ha llamado la nueva ola del surf, que es un revival que se está dando en todo el país y que nos ha unido a los choppers de Caracas y a nosotros aquí en San Cristóbal para llevar la música surf venezolana a cada rincón del país y lugares inhóspitos. Entonces vamos a estar presentándonos por varias ciudades. Ahorita la primera ola hicimos Valencia, Barquisimeto y estamos haciendo San Cristóbal, Barinas, Mérida, pero esto se va a expandir para más ciudades. No, no, y que así sea. Y de verdad, me quedo con la idea de empezar a hacer turismo hacia el pasado y a curiosear todo lo que existía antes y que no hemos conocido. Increíble, es que creo que se allá vamos. Bueno, nada, esto fue 5001. Abrazo.